Es tu obligación familiar, me dijo mi padre, con una voz tan pesada y sin adornos como el martillo que descansa en mi cinturón de herramientas. Esa casa será para Demetria. Fingí estar de acuerdo. 2 semanas después, me visitó sin avisar y me encontró recibiendo el pago de la renta de una extraña. El teléfono vibró en mi bolsillo con la insistencia de un mosquito atrapado. Estaba a 15 metros de altura, asegurado con un arnés a la viga principal de una bodega en construcción, el sol de la tarde golpeándome la nuca como un puño. Abajo, mi equipo estaba terminando de instalar el cableado principal. El olor a metal cortado y a ozono llenaba el aire. Era un buen día. Un día productivo. Un día en el que el mundo tenía sentido, un mundo de planos, voltajes y resultados tangibles. Vi el nombre en la pantalla, Jacinta. Mi madre. Una llamada de mi madre a las 4 de la tarde de un martes solo podía significar 2 cosas, una catástrofe doméstica que requería mis habilidades de forma gratuita, o peor, que se le había ocurrido un plan. Y los planes de mi madre, invariablemente, me incluían a mí como el principal inversionista no remunerado. Deslicé el dedo para contestar, apretando el teléfono entre mi hombro y mi oreja. ¿Bueno? ¿Y Genaro? ¿Y mi hijo, mi rey? ¿Cómo estás, mi vida? Su voz era un torrente de miel, tan dulce que casi podía sentir cómo se me picaban los dientes. Era el tono que usaba para ablandar la carne antes de clavar el cuchillo. Ocupado, jefa. En plena chamba. ¿Todo bien? Ay, siempre tan trabajador mi niño. Por eso Diosito te bendice. Oye, mi amor, te necesito en la casa. Ahora mismo. Es una plática importante, de familia. Ahorita no puedo, ma. Estoy en medio de un jale grande. No puedo dejar a la gente colgada. Su voz cambió. La miel se evaporó, dejando un residuo de acero. Tu padre quiere hablar contigo. Con todos. Dijo que es urgente. No me hagas quedar mal, Genaro. Te esperamos para la cena. Y colgó. No era una invitación, era una citación. Sentí un nudo frío en el estómago, un nudo que conocía demasiado bien. Era el nudo de la anticipación, el que se formaba siempre que mis logros y su necesidad estaban a punto de colisionar. Llegué a la casa de mis padres a las 7 en punto. Mi vieja camioneta de trabajo, una Ford Ranger que había resucitado de entre los muertos más veces de las que podía contar, se veía como un pariente pobre junto al sedán reluciente de mi cuñado Cornelio. La casa olía a mole, el arma de manipulación masiva de mi madre. Entré en la sala y sentí la atmósfera pesada de un tribunal. Mi padre, Porfirio, estaba sentado en su sillón de siempre, el patriarca en su trono. Mi madre, Jacinta, revoloteaba nerviosamente, arreglando cojines que no necesitaban ser arreglados. Mi hermana, Demetria, y su esposo, Cornelio, estaban en el sofá grande, sus rostros una mezcla de ansiedad y suficiencia. Me senté en la única silla individual, sintiéndome como el acusado. La cena fue un prólogo tenso. Conversación forzada sobre el clima, sobre los logros de mis sobrinos, sobre gente que yo no conocía. Yo comía en silencio, sintiendo sus miradas sobre mí. Sabía que solo estaban esperando el postre para servir el plato principal. Y así fue. Con las tazas de café sobre la mesa, mi padre carraspeó, pidiendo un silencio que ya existía. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, y me miró con la intensidad de un juez a punto de dictar sentencia. Genaro, comenzó, su voz retumbando en la pequeña sala. Tu madre y yo hemos estado hablando. Y hemos tomado una decisión. Hizo una pausa, asegurándose de tener mi completa atención. La casa esa que acabas de comprar, la de la colonia industrial, será para tu hermana Demetria y su familia. El mundo se detuvo. El zumbido del refrigerador en la cocina se convirtió en un rugido en mis oídos. Miré a Demetria, que de repente encontró muy interesante el patrón de la servilleta en su regazo. Cornelio tenía una sonrisita de triunfo. Mi madre me miraba con ojos suplicantes, como si me estuviera pidiendo un favor razonable. Están pasando por un mal momento, continuó mi padre,
como si eso lo explicara todo. El dueño les va a subir la renta. Es un abuso. Y con los niños, necesitan estabilidad. Así es, mi rey, intervino mi madre, extendiendo su mano para tocar la mía sobre la mesa. La familia siempre se apoya. Es una bendición que hayas comprado esa casa justo ahora. Dios provee. Dios no había proveído. Yo había proveído. Cada ladrillo de esa casa estaba pagado con 7 años de mi sudor, de mis desvelos, de mi soledad. Y ellos hablaban de ella como si fuera un boleto de lotería que me había encontrado en la calle y que ahora debía compartir. Mi padre endureció la mirada, interpretando mi silencio como resistencia. No es una pregunta, Genaro. Es tu obligación familiar. Esa casa será para Demetria. Sentí una oleada de ira, tan caliente y pura que me quemó la garganta. Era la ira acumulada de una vida entera siendo el plan B, el soporte técnico, el recurso de emergencia. Quería gritar. Quería arrojar la mesa. Quería enumerar cada humillación, cada sacrificio ignorado, cada promesa rota. Pero en lugar de eso, una extraña calma se apoderó de mí. La misma calma que sentía antes de cortar un cable con corriente, la misma precisión que usaba para diagnosticar un problema complejo. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que gritar era inútil. Discutir era inútil. Ellos no estaban negociando. Estaban informando. Para ellos, mi opinión no importaba. Mi esfuerzo no importaba. Mi sacrificio no importaba. Solo importaba la necesidad de Demetria. Así que miré a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Y en mi mente, tomé una decisión. La decisión que había estado posponiendo durante años. Respiré hondo. Déjenme pensarlo, dije, mi voz sorprendentemente firme. Vi el alivio en el rostro de mi madre. Vi la suficiencia en el de mi padre. Habían ganado. O eso creían ellos. Pero yo no estaba pensando en si debía o no darles mi casa. Estaba pensando en cómo iba a construir los muros de mi fortaleza tan altos que nunca, nunca más, pudieran volver a poner un pie dentro. Para entender por qué no exploté en esa sala, porque mi primera reacción no fue un grito sino un silencio calculado, tienen que acompañarme a mi museo personal. Es un museo que he construido en mi cabeza a lo largo de los años, una colección de momentos, de agravios, de injusticias. Cada pieza es un recordatorio del lugar que siempre he ocupado en mi familia. La primera pieza de la colección es un Nissan Tsuru de color rojo brillante. Año 2011. Tenía 18 años recién cumplidos. Acababa de graduarme de la escuela técnica como electricista y plomero. No hubo fiesta. No hubo cena especial. La celebración consistió en mi padre dándome una palmada en la espalda tan fuerte que casi me saca el aire mientras veíamos el fútbol un sábado por la tarde. Felicidades, mijo, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Ahora a chambear duro, que la vida no regala nada. Y ese fue mi regalo de graduación, un consejo que ya me sabía de memoria, porque mi vida había sido una clase práctica de esa misma lección desde que tenía uso de razón. Colgué mi diploma en la pared de mi cuarto, un trozo de papel que me había costado 3 años de esfuerzo y que nadie más en la casa pareció notar. 3 meses después, el universo familiar se reconfiguró para celebrar el cumpleaños número 18 de mi hermana Demetria. Ella no se había graduado de nada, de hecho, había pasado sus exámenes finales de preparatoria con una mezcla de tutores privados y lo que ella llamaba ayudas visuales. Pero eso no importaba. Para ella, la vida sí parecía regalar cosas. Y a manos llenas. La celebración fue el evento del año. Invitaron a toda la familia, a los amigos, a los vecinos. El patio trasero se llenó de globos y el aire se impregnó del olor a carnitas que mi tío Aniceto preparaba en un caso de cobre gigante. Yo, por supuesto, fui el encargado no oficial de la logística, conecté las luces, instalé el equipo de sonido y me aseguré de que las hieleras siempre estuvieran llenas de cerveza y refrescos. Prefería el calor del caso y el olor a manteca hirviendo que el frío de la indiferencia en la sala. El momento cumbre llegó después del pastel. Mi padre, Porfirio,
tomó el micrófono que yo había instalado y carraspeó para llamar la atención. Familia, gracias por venir a celebrar a nuestra princesa. Como saben, nuestra Demetria ya es toda una mujer. Y una mujer que va a ir a la universidad, a estudiar diseño gráfico, necesita cómo moverse por la ciudad. Con un gesto dramático, él y mi madre abrieron la puerta del garaje. Adentro, bajo una lona, estaba el Nissan Suru rojo. No era un coche de lujo, pero en nuestra colonia, para una chica de 18 años, era el equivalente a un carruaje real. Demetria soltó un grito agudo y corrió a abrazar a mis padres, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Todos aplaudían. Cornelio, su novio en ese entonces, la miraba con ojos de borrego. Es una inversión en su futuro, dijo mi madre en voz alta, para que la tía chismosa la escuchara bien. Para que no ande en camiones, pobrecita. Yo estaba recargado en una pared, con un vaso de plástico de horchata tibia en la mano. Nadie me miró. Nadie pareció recordar que el otro hijo también había cumplido 18 ese año, que también tenía un futuro por delante, un futuro que tendría que recorrer a pie y en transporte público. Para ellos, el futuro tenía forma de título universitario y un coche rojo. Mi futuro, al parecer, tenía forma de llave inglesa y un overol manchado de grasa. No sentí envidia del coche. Sentí algo mucho más frío y pesado, claridad. Entendí, sin lugar a dudas, que en la ecuación familiar, yo no era la inversión. Yo era el equipo de mantenimiento. La prueba de esta verdad llegó al día siguiente. Demetria, sin tener licencia y con una confianza que superaba con creces su habilidad, intentó mover el coche en la cochera. El sonido del metal raspando contra la pared de concreto fue inconfundible y doloroso. Cuando salí, había un rayón largo y blanco en la puerta del copiloto, una cicatriz en su belleza recién estrenada. Mi padre salió, vio el desastre, suspiró y luego me miró a mí. No a Demetria, la culpable. A mí. Anda, Genaro. Ve a ver qué puedes hacer con eso. Cómprale una de esas ceras para pulir, ¿no? Fui a la refaccionaria, compré la pasta y la cera con el poco dinero que tenía de una chambita. Pasé la siguiente hora, bajo el sol de la tarde, puliendo el rayón del coche nuevo de mi hermana hasta que mis brazos ardieron. Ella nunca salió a darme las gracias, la vi por la ventana, riéndose mientras hablaba por teléfono. Mis padres tampoco dijeron nada. Simplemente asumieron que era mi deber. Porque para eso estaba yo, para arreglar las cosas que la inversión rompía. Esa tarde, mientras veía mi reflejo distorsionado en la pintura roja y brillante, tomé mi primera decisión como adulto: nunca, jamás, dependería de ellos para nada. Mi futuro lo construiría yo, con mis propias manos, lejos de los reflectores de su aprobación. La segunda pieza de mi museo es una promesa. Una promesa hecha en la penumbra de una cocina a medianoche, con el olor a café rancio y a pánico financiero flotando en el aire. Fue 4 años después, durante los preparativos para la boda de Demetria. Ella tenía 25 años y finalmente se casaba con Cornelio, quien para entonces ya había ascendido a un puesto de supervisor junior en alguna empresa de algo y se había vuelto aún más insoportable. Su boda fue, para los estándares de mi familia, el evento de la década. Mis padres se empeñaron en que pareciera una boda de ricos, aunque no lo fuéramos. Rentaron un salón con jardín, contrataron un grupo musical y sirvieron un banquete que, yo sabía, los dejaría endeudados por los siguientes 2 años. Es que es nuestra única hija, le decía mi madre a todo el que quisiera escuchar. Se merece un día de reina. Yo, por supuesto, fui el personal de montaje, logística y reparaciones de emergencia no oficial. El día antes de la boda, lo pasé cargando cajas, conectando luces y arreglando un cortocircuito en la cocina del salón que casi arruina el banquete. El chef, un hombre gordo y bigotón, me dio una palmada de agradecimiento y me ofreció una cerveza caliente, lo cual fue más de lo que recibí de mi propia familia. Una noche, un par de semanas antes del evento, los encontré en la cocina. Estaban sentados a la mesa, rodeados de papeles, cotizaciones y una calculadora. Sus rostros eran un mapa de estrés. Me senté con ellos.
En un momento de rara vulnerabilidad, mi padre, Porfirio, se frotó la cara con las manos y suspiró. Esto nos va a dejar temblando por un buen rato, Genaro. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es por tu hermana. Todo sea por su felicidad. Mi madre, Jacinta, me miró, y con esa voz suave que usaba para los momentos importantes, añadió la pieza central de esta exhibición. No te preocupes, mijo. El día que tú encuentres a una buena muchacha y te cases, haremos exactamente lo mismo por ti. Somos parejos con nuestros hijos, siempre lo hemos sido. La palabra parejos resonó en la cocina, tan falsa y hueca como una piñata vacía. Asentí, porque sabía que debatir era inútil. Pero guardé esa promesa en un cajón polvoriento de mi memoria, sabiendo que tenía la misma fecha de caducidad que un cartón de leche abierto al sol. La prueba irrefutable de mi cinismo llegó 2 años después. Yo tenía 24 años y mi reputación como contratista independiente empezaba a crecer. Los clientes me recomendaban. Estaba trabajando sin parar, de sol a sol, pero lo hacía con herramientas de segunda mano que a menudo me fallaban. Para dar el siguiente paso, para conseguir trabajos más grandes y mejor pagados, necesitaba invertir en equipo profesional, un rotomartillo de última generación, un escáner de pared. Una máquina para soldar tuberías de cobre. El costo total era de unos 30,000 pesos mexicanos. Tenía una parte ahorrada, pero me faltaba un poco para completarlo. Recordando esa promesa solemne en la cocina, me armé de valor y fui a hablar con ellos. Les expliqué mi plan de negocio con una seriedad que nunca antes había mostrado. Les mostré las cotizaciones, les hice cálculos de cómo esa inversión se pagaría sola en menos de un año. No estaba pidiendo un regalo, como Demetria. Estaba pidiendo un préstamo, con un plan de pago. Mi padre escuchó con el ceño fruncido, cruzado de brazos. Mi madre tenía una expresión de vaga preocupación, como si le estuviera pidiendo dinero para apostar. 30,000 pesos es mucha lana, Genaro, dijo mi padre finalmente. ¿Y si el negocio no funciona como tú crees? Añadió mi madre. Es mucho riesgo, mijo. Además, como sabes, apenas terminamos de pagar el préstamo de la boda. Estamos muy apretados ahora. Hijo, tienes que aprender a ser más administrado, concluyó mi padre, dándome esa palmada en el hombro que se sentía más como un empujón. El dinero no crece en los árboles. Tienes que ganártelo. Salí de su casa esa noche con un sabor amargo en la boca. No era el rechazo lo que dolía, era la descarada hipocresía. El dinero sí parecía crecer en los árboles, florecer en los jardines y caer del cielo cuando se trataba de los sueños de Demetria. Pero para mis ambiciones, el bosque estaba en perpetua sequía. Esa misma noche, llegué a mi pequeño apartamento rentado, me senté en mi cama y miré las paredes desnudas. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco y creé una nueva cuenta de ahorros. No le puse un nombre como para mis herramientas. La nombré Proyecto Fortaleza. Sería mi secreto. Mi plan de escape. Cada peso que ganara con mis propias manos iría ahí. Sería el cimiento de algo que nadie podría quitarme, algo que no dependería de promesas vacías hechas a medianoche. Sería mi silenciosa declaración de independencia. Los siguientes 7 años de mi vida se convirtieron en un ejercicio de disciplina monástica. Me transformé en una máquina de trabajar y ahorrar, un fantasma en mi propia vida social. Si no era para la renta, la gasolina de la camioneta o la comida más básica, no gastaba un solo peso. Rechacé invitaciones a fiestas, a carnes asadas, a salidas al cine. Mientras mis amigos y primos publicaban fotos en la playa, mi única publicación era el polvo que se acumulaba en mi perfil de Facebook. Mi círculo social se redujo a los empleados de las ferreterías y los almacenes de materiales. Y en medio de esa vida de sacrificio y trabajo brutal, encontré un refugio inesperado, la talla de madera. En un pequeño rincón de mi apartamento, junto a la ventana, monté un modesto taller. Con un juego de gubias que mi tío Aniceto me había regalado en un cumpleaños, empecé a dar forma a trozos de madera de cedro y pino. Era mi forma de meditación. El mundo exterior, con sus ruidos y sus demandas, desaparecía. Solo existíamos la madera,
la herramienta y yo. Tallaba pequeñas figuras, un águila, el rostro arrugado de un anciano, una espiral perfecta. Para mí, era la prueba de que podía crear algo hermoso de la nada. Era una metáfora silenciosa de lo que estaba haciendo con mi vida, tomando los recursos más básicos y, con paciencia y esfuerzo, construyendo algo de valor. Nadie en mi familia sabía de este pasatiempo. Si lo hubieran sabido, mi madre habría dicho que era un cochinero y mi padre que era una pérdida de tiempo. Cada viernes por la noche, sin falta, realizaba mi ritual sagrado. Me sentaba, abría la aplicación del banco en mi celular y transfería cada centavo que había ganado y que no era estrictamente necesario para sobrevivir a la cuenta Proyecto Fortaleza. Ver crecer ese número en la pantalla era mi única adicción, una prueba tangible de mi sacrificio, un secreto que me daba una fuerza inmensa para levantarme al día siguiente a las 5 de la mañana. Cuando la cuenta finalmente cruzó la marca del 1,5 millones de pesos, sentí un vértigo que casi me tumba de la silla. Lo había logrado. 7 años de mi vida estaban representados en esa cifra. Ahora venía la parte más difícil, convertir ese número en algo real. Empecé a buscar propiedades en línea, noche tras noche, después de jornadas de 12 horas. Buscaba algo específico, una propiedad que fuera tanto un hogar como una inversión. Y entonces la encontré. Las fotos eran terribles, oscuras y desenfocadas. Mostraban un dúplex en Guadalajara, en una colonia de clase trabajadora, no muy lejos del taller de mi tío. La fachada estaba descuidada, la pintura descarapelada. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Pero yo no veía eso. Yo veía la estructura. Leí la descripción, 2 unidades independientes, cada una con 2 recámaras. Ideal para remodelar. Veía los buenos huesos. Era perfecto. Fui a verla un sábado. El agente inmobiliario parecía avergonzado del lugar. Olía a cerrado, a polvo, a vidas pasadas. Pero mientras caminaba por las habitaciones vacías, mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Podía ver dónde tirar una pared, cómo reconfigurar la plomería, qué tipo de acabado le daría a esos pisos de madera escondidos bajo capas de suciedad. Podía ver el potencial. Hice una oferta esa misma tarde. Fue una oferta baja, argumentando los costos de reparación. Le dije a la gente que era seria y que tenía el dinero listo para una compra de contado. Una semana después, para mi sorpresa, los dueños aceptaron. El proceso de la compra fue un torbellino de papeleo y visitas al notario. Lo hice todo solo. No pedí consejo. No pedí un aval. No le conté a nadie. Este era mi logro. El día que el notario me entregó las escrituras y las llaves, sentí que levitaba. Conduje directamente a la casa. Estacioné mi camioneta enfrente y me quedé mirándola. Era mía. Cada ladrillo, cada ventana rota. Era el resultado tangible de 2.555 días de mi vida. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El sonido hizo eco en el silencio. Caminé hasta el centro de la sala de la unidad de abajo, la que sería mi hogar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, dibujando cuadrados dorados en el piso polvoriento. Dejé caer mi maletín de herramientas. El sonido metálico y pesado rompió el silencio. Y entonces, en la quietud de mi nueva propiedad, me permití susurrar las palabras que le daban sentido a todo. Lo lograste, cabrón. Esta es tuya. Esta es tu fortaleza. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de trabajo físico y agotamiento feliz. Mi vida se convirtió en un triángulo, la chamba con clientes, mi dúplex y unas pocas horas de sueño. Me levantaba a las 5, trabajaba en mis proyectos pagados hasta las 6 de la tarde, y luego conducía a mi propiedad para trabajar en ella hasta que los músculos me gritaban. Comencé por lo esencial, lo que no se ve pero que es el corazón de una casa. Arreglé las fugas del techo, una por una, aplicando el impermeabilizante bajo el sol implacable. Reemplacé kilómetros de tuberías de cobre picadas por PVC nuevo. Recableé por completo ambas unidades, desde la caja de fusibles hasta el último enchufe. Era un trabajo brutal, sucio y, la mayor parte del tiempo, solitario.
Hubo momentos de duda. Una noche, mientras intentaba arreglar una conexión de drenaje, una tubería vieja se rompió y me bañó en agua estancada y maloliente. Sentado en el piso, empapado y apestando, me pregunté si no había cometido el error más grande de mi vida. Pero entonces miraba las paredes desnudas, el esqueleto de la casa, y veía mi propio reflejo en ellas, algo que se negaba a derrumbarse, algo que podía ser reconstruido desde los cimientos. Fue durante este tiempo que conocí a don Nazario. Era un hombre de unos 70 años, viudo, con el rostro surcado de arrugas amables y unos ojos brillantes que parecían haberlo visto todo. Todas las mañanas, se sentaba en el porche de su casa de enfrente, que estaba impecablemente cuidada, con una taza de café. Al principio solo me observaba con una curiosidad silenciosa. Luego empezó a saludarme con un corto movimiento de cabeza. Un día, mientras yo luchaba por subir un pesado rollo de impermeabilizante por una escalera, él se acercó con un caminar lento pero seguro. «Te vas a reventar la espalda antes de los 30 si sigues así, muchacho», dijo, con una voz rasposa pero firme. Para eso se inventaron las poleas. Me enseñó un nudo que su padre le había enseñado en el rancho, y juntos, subimos el material en una fracción del tiempo. A partir de ese día, don Nazario se convirtió en mi supervisor no oficial y mi fuente de sabiduría de barrio. Me contaba historias de la colonia, me advertía sobre el vecino ruidoso y, de vez en cuando, su hija le mandaba un plato de comida que él insistía en compartir conmigo. «Tienes que comer bien, si no, no vas a aguantar el ritmo», decía, mientras me pasaba un plato de chilaquiles calientes. Poco a poco, la casa comenzó a resucitar. Las paredes manchadas fueron reemplazadas por paneles de yeso nuevos y lisos. Los pisos de madera, después de días de lijarlos y barnizarlos, revelaron un brillo cálido y rojizo. Pinté las paredes de un color arena claro y luminoso que hacía que los espacios parecieran más grandes. El proceso no fue solo físico, fue emocional. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, era un acto de reafirmación. Estaba construyendo más que una casa, estaba construyendo una nueva identidad para mí mismo, una que no estaba definida por las expectativas de mi familia. Don Nazario fue testigo de todo. Un día, mientras yo descansaba en el porche, cubierto de polvo de yeso, me dijo: «Sabes, Genaro, he vivido en esta calle por 40 años. He visto gente ir y venir. Pero nunca había visto a nadie ponerle tanto corazón a una casa. No estás solo arreglando paredes, estás curándole el alma a este lugar». Sus palabras me llegaron hondo. Era el tipo de reconocimiento que nunca había recibido de mi propio padre. Un extraño, un vecino, podía ver el valor en mi trabajo, en mi dedicación. La primera vez que abrí la llave de la regadera en mi nuevo baño y sentí la presión del agua caliente, perfecta, el resultado de mi propio diseño y trabajo, casi lloro. Era una victoria pequeña, pero era mía. La casa ya no era solo una propiedad, se estaba convirtiendo en un hogar. Un santuario. Mi fortaleza. Y don Nazario fue el primer ciudadano de mi nuevo reino. Cuando la unidad de arriba estuvo lista, limpia, segura y reluciente, supe que era hora de que la inversión empezara a generar frutos. Puse un anuncio en línea, con fotos que mostraban el dramático antes y el después. Me sentí orgulloso de esas fotos. Eran la prueba de mi visión. Recibí docenas de solicitudes. Fui increíblemente meticuloso en el proceso de selección. No solo buscaba a alguien que pudiera pagar la renta a tiempo, buscaba a alguien que respetara el lugar, que viera más allá de las paredes y el techo, que entendiera el trabajo que yo había invertido. Buscaba buenos vecinos, no solo inquilinos. Así fue como conocí a Petra. Era una enfermera de pediatría en el hospital civil, una mujer de unos 30 y tantos años con una sonrisa fácil y una energía tranquila y amable. Cuando vio el departamento, sus ojos se iluminaron de una forma genuina. «Aquí podría poner mis helechos», dijo, señalando una ventana que daba al patio trasero. «Y la luz de la mañana es perfecta para leer». Hablaba del lugar como si ya fuera su hogar, no solo un espacio transitorio. Le conté un poco sobre el proceso de renovación y ella escuchó con un interés real. «Se nota el cariño que le pusiste», dijo.
No es como los otros lugares que he visto, que solo les dan una mano de pintura barata y ya. En ese momento supe que era la persona indicada. Después de rentarle a Petra, decidí que, por ahora, yo viviría en la unidad de abajo, pero rentaría la segunda recámara para ayudar a cubrir los gastos más rápido. Puse otro anuncio, esta vez buscando un roomie. Así conocí a Macario. Era un profesor de historia de secundaria, recientemente divorciado y con un aire de melancolía a su alrededor. Era más reservado que Petra, casi gruñón al principio, pero cuando recorrió el departamento, se fijó en los detalles que nadie más había notado, la calidad de la carpintería en los marcos de las puertas, la presión del agua en la regadera, el hecho de que había suficientes enchufes en cada habitación. Se nota que quien hizo esto sabe lo que hace, dijo, y ese fue el mejor cumplido que había recibido en mucho tiempo. Decidí rentarles a ellos. La dinámica fue mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Petra a veces bajaba con un plato de galletas de avena recién horneadas, como agradecimiento por haber arreglado una llave que goteaba. Macario, a pesar de su exterior serio, resultó ser un fanático de la carne asada y me invitaba a su pequeño patio los domingos para ver el fútbol, compartiendo una cerveza en un silencio cómodo. Una tarde, estaba en mi porche, lijando suavemente una de mis figuras de madera, cuando don Nazario me gritó desde su casa, «Oiga, propietario. Le hablan por teléfono». Me tomó un segundo darme cuenta de que me hablaba a mí. Propietario. La palabra se sintió extraña, sólida y maravillosa. Miré mi casa, mi dúplex, con sus paredes recién pintadas y las luces cálidas encendidas en las ventanas de mis inquilinos. Miré a don Nazario saludándome desde el otro lado de la calle. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentía como el hijo invisible o el hermano de reserva. Me sentía como Genaro. El propietario. Había construido más que una casa. Sin darme cuenta, había empezado a construir una pequeña comunidad, una familia elegida basada en el respeto mutuo, la tranquilidad y las galletas de avena. No tenía ni la más remota idea de que mi otra familia, la de sangre, ya estaba afilando los cuchillos para invadir mi paz y reclamar mi fortaleza como propia. Las 2 semanas que siguieron a la orden de mi padre fueron una lección de guerra psicológica. Mi táctica era simple, ganar tiempo. La de ellos, un bombardeo constante de presión y manipulación. Mi madre, Jacinta, era la general de campo. Su teléfono se convirtió en su principal arma. Las llamadas comenzaban temprano. «Hola, mi rey. ¿Ya lo pensaste?», decía, su voz falsamente casual. «Ando ocupado, jefa. Te marco luego». «Es que tu hermana está muy ilusionada, mijo. Ya hasta está viendo cortinas. No le rompas el corazón». Luego venían los mensajes de texto, una avalancha de chantaje emocional. «Tu padre está muy decepcionado de tu actitud, Genaro. Recordé cuando estabas enfermo de niño y tu hermana te cuidaba. La familia es un tesoro. ¿Cuándo podemos pasar por las llaves? Demetria necesita empezar a empacar». Demetria, por su parte, jugaba el papel de la víctima con una maestría digna de un Oscar. Me enviaba fotos de muebles por WhatsApp. Un sofá esquinero gris. Una mesa de comedor para 6 personas. Un centro de entretenimiento. ¿Crees que quepa en la sala, hermanito? Carita sonriendo. Mira qué bonita cuna para el bebé. Y va a quedar divina en uno de los cuartos. Cada mensaje era un pequeño ladrillo en el muro de su presunción, una declaración de que la casa ya era suya. Yo respondía con emojis de pulgares arriba o frases cortas como «se ve bien». Cada respuesta no comprometedora era una pequeña victoria en mi guerra silenciosa, una forma de mantenerlos a raya mientras mis verdaderos planes se concretaban. Cornelio, mi cuñado, intentó un enfoque diferente, el de hombre a hombre, el condescendiente. Me llamó una noche. «Oye, campeón. Solo para decirte que no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de los servicios, el predial y todo eso, bueno, ya veremos cómo nos arreglamos. Lo importante es que nos eches la mano ahora. Ya después vemos cómo te la regresamos». La oferta vacía de «después vemos cómo te la regresamos» era un insulto.
Sabía que ese después nunca llegaría. La presión era inmensa. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, tenía la firma inminente de los contratos con Petra y Macario. Por otro, tenía a mi familia construyendo un castillo de expectativas en el aire, un castillo que yo sabía que estaba a punto de demoler. Hubo momentos de debilidad. Una noche, después de una llamada particularmente lacrimosa de mi madre, «Es que ya no nos quieres, Genaro», sentí una punzada de la vieja culpa. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Demasiado egoísta? Entonces, entré a mi pequeño taller. Tomé un trozo de cedro y una gubia. El olor de la madera me centró. Mientras mis manos trabajaban, tallando la forma de un colibrí en pleno vuelo, mi mente se aclaró. No era egoísmo. Era supervivencia. No estaba siendo duro, estaba siendo justo conmigo mismo por primera vez en mi vida. Mi familia no me quería a mí, querían lo que yo podía darles. Querían mi casa, mi trabajo, mi sumisión. El colibrí comenzó a tomar forma bajo mis manos. Un símbolo de libertad, de agilidad, de independencia. Para el final de la semana, la presión había llegado a un punto crítico. Mi padre me dejó un mensaje de voz, su tono era gélido. «Tienes hasta el sábado para darnos una respuesta, Genaro. Se acabó el tiempo de juegos». Lo que no sabía era que mi juego estaba a punto de terminar, pero con un resultado que él no esperaba. El viernes por la tarde, tenía una cita en la notaría. El tiempo de ellos se había acabado. El mío apenas comenzaba. La notaría pública olía a papel viejo, a café fuerte y a la seriedad de los asuntos irrevocables. Era un viernes por la tarde. El sol se filtraba a través de las persianas, dibujando rayas de luz sobre el escritorio de caoba pulida. Afuera, la ciudad rugía con el tráfico de fin de semana, pero dentro de esa oficina, el tiempo parecía moverse más despacio, con la gravedad de las decisiones importantes. Estábamos sentados los cuatro alrededor del escritorio, yo, Petra, Macario y el notario, un hombre de bigote canoso y lentes gruesos que revisaba los documentos con una concentración absoluta. Petra llevaba su uniforme de enfermera, se veía un poco cansada pero sonreía. Macario, con su saco de profesor, parecía más relajado de lo que lo había visto nunca. El notario nos explicó los términos del contrato de arrendamiento, punto por punto. La duración, 1 año, con opción a renovar. El monto de la renta. Las responsabilidades del arrendador y de los arrendatarios. Yo escuchaba cada palabra, aunque ya me las sabía de memoria. Las había leído y releído una docena de veces. Mientras el notario hablaba, mi mente se desvió por un segundo. Pensé en mi familia. Probablemente en ese mismo momento, mi madre estaba planeando el menú para la cena de celebración del fin de semana, donde yo finalmente entraría en razón. Mi hermana estaría navegando en línea, eligiendo el color de la pintura para su nueva recámara. Mi padre estaría sintiéndose satisfecho, seguro de que su autoridad, una vez más, se había impuesto. No sentía ninguna duda. Ninguna vacilación. En su universo, el resultado era una certeza. Porque en su universo, yo era predecible. Era el engrane confiable en su maquinaria familiar, el que siempre cedía, el que siempre absorbía la presión. Nunca se les ocurrió que el engrane podía romperse. O peor aún, que podía decidir empezar a girar en la dirección opuesta. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta?, dijo el notario, levantando la vista por encima de sus lentes. Petra y Macario negaron con la cabeza. Yo también. Perfecto. Entonces, si son tan amables de firmar aquí, aquí y aquí. El notario me pasó una pluma de tinta negra, pesada y fría. La tomé en mi mano. Sentí su peso, sólido y real. Miré el papel. En la parte superior, mi nombre figuraba como el arrendador. Era la primera vez que veía mi identidad legalmente definida de esa manera. No era hijo de. No era hermano de. Era el arrendador. Genaro. El propietario. Respiré hondo y firmé. Mi firma no tembló. Fue clara, firme, decidida.
Luego le pasé la pluma a Petra, y después a Macario. Vi sus propias firmas unirse a la mía en el papel. 3 nombres, 3 voluntades, unidas en un acuerdo basado en el respeto y la ley. El notario tomó los papeles, los selló con un golpe seco y sonoro que retumbó en la oficina silenciosa. Ese sonido fue, para mí, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La puerta a mi antigua vida de sumisión. Y al mismo tiempo, fue el sonido de otra puerta abriéndose. La puerta de mi fortaleza. Nos dimos la mano. Les entregué a Petra y a Macario una copia de sus llaves. Bienvenidos, les dije, y la palabra se sintió increíblemente bien. Salimos de la notaría y nos despedimos en la acera. El sol de la tarde ya no se sentía abrasador, sino cálido y reconfortante. Mientras caminaba hacia mi camioneta, saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de mi madre. No se te olvide que mañana tenemos que hablar, mijo. Tu padre está esperando. Miré el mensaje. Y por primera vez, no sentí ansiedad. No sentí culpa. No sentí miedo. Sentí una calma absoluta. El juego había terminado. El tablero estaba dispuesto. Y yo, finalmente, tenía en mi mano la única pieza que importaba, la verdad. Guardé el teléfono y arranqué el motor. Conducía hacia la batalla final, pero ya no era un soldado asustado. Era un rey regresando a reclamar su castillo. El sábado llegó con un cielo azul y despejado, una calma que contrastaba irónicamente con la tormenta que yo sabía que se avecinaba. No esperé a que vinieran a mí. Decidí vivir mi vida, en mi casa, a la vista de todos. Alrededor de las 2 de la tarde, estaba en el porche delantero. Petra me había comentado que el grifo de la cocina goteaba un poco, y yo estaba terminando de cambiarle el empaque. Era un trabajo sencillo, de 10 minutos, pero lo hacía con el mismo cuidado que si estuviera instalando un tablero eléctrico completo. Teníamos una conversación ligera. Me contaba una anécdota divertida sobre un niño en el hospital que creía que las jeringas eran naves espaciales. Yo me reía. Era normal. Era tranquilo. Era la vida que había construido. Y entonces, lo vi. El sedán plateado de mi padre dobló la esquina, avanzando por la calle con la lentitud de un depredador acechando a su presa. Se detuvo bruscamente frente a la casa. La puerta del conductor se abrió y mi padre, Porfirio, bajó. Su rostro era una máscara de impaciencia y autoridad. Claramente, había venido a recoger lo que consideraba suyo. Se quedó parado en la banqueta por un momento, observando la escena. Su hijo, el ayudante, el que solo servía para obedecer órdenes, estaba en el porche de su casa, arreglando algo para una mujer desconocida, riéndose con ella como si fueran viejos amigos. La escena no encajaba en su guión. Pude ver la confusión luchando con la ira en su rostro. Caminó hacia nosotros, sus pasos pesados sobre el concreto. Genaro, dijo, su voz era un gruñido. No saludó a Petra. Para él, ella era invisible, un obstáculo irrelevante. Yo me levanté lentamente, limpiándome las manos en un trapo. Papá. ¡Qué sorpresa! Se acabaron los juegos. Necesito las llaves, dijo, extendiendo la mano, como si esperara que yo simplemente se las depositara en la palma. Petra nos miraba, sintiendo la tensión. Se sintió incómoda. Bueno, Genaro, creo que ya quedó. Muchísimas gracias, de verdad. Eres el mejor casero del mundo. Y entonces, sucedió. El momento que cambiaría todo. El momento que había estado esperando. Petra, con la naturalidad de alguien que cumple con sus obligaciones, abrió su bolso, sacó un sobre blanco y me lo extendió. Aprovecho para dártelo de la renta de este mes de una vez, para no andar con prisas después. Tomé el sobre. Era delgado, pero se sentía increíblemente pesado en mi mano. Era el peso de la verdad. El peso de la victoria. El mundo pareció ralentizarse. El sonido del tráfico se desvaneció. Lo único que podía ver era el rostro de mi padre. Su mano extendida, que antes exigía las llaves, ahora colgaba inerte en el aire.
Sus ojos estaban fijos en el sobre blanco. Vi cómo su cerebro procesaba la información, tratando de hacer que encajara en su realidad. Casero. Renta. Un sobre pasando de la mano de una extraña a la de su hijo. La ecuación no cuadraba. Su sistema operativo se había colapsado. Pasó del shock puro a la incredulidad, y luego a una furia oscura y silenciosa. Sus fosas nasales se ensancharon. Su mandíbula se apretó. Me miró, pero no como un padre mira a un hijo. Me miró como si yo fuera un traidor, un impostor, un completo extraño que le había arrebatado algo. Petra, ajena a la guerra nuclear que acababa de detonar, le sonrió amablemente a mi padre. Buenas tardes. Luego se volvió hacia mí. Bueno, te dejo trabajar. Que tengas buena tarde. Y subió las escaleras hacia su departamento, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Yo me quedé ahí, de pie, en mi porche, con el sobre en una mano y una llave inglesa en la otra. El símbolo de mi nueva vida y la herramienta de la antigua. Miré a mi padre directamente a los ojos. No había desafío en mi mirada. No había triunfo. Solo una calma absoluta. Levanté la mano que sostenía el sobre, en un pequeño y sutil gesto. Un saludo. Un reconocimiento del momento. Un jaque mate silencioso. El gesto decía, ¿ves? Esto es real. Esto es mío. Y tú no tienes ningún poder aquí. No dijo una palabra. No podía. ¿Qué podía decir? Que su plan, basado en mi supuesta sumisión, había sido demolido por un simple sobre blanco. ¿Que su autoridad se había evaporado frente a sus propios ojos? Se quedó mirándome un segundo más, su rostro una mezcla de odio y derrota. Luego, sin decir nada, dio media vuelta, caminó de regreso a su coche, se subió y se fue, dejando un rastro de llantas quemadas en el asfalto. Me quedé mirando cómo desaparecía al final de la calle. Luego miré el sobre en mi mano. No era solo dinero. Era mi certificado de independencia. Era la prueba irrefutable de que mi fortaleza, construida con mis propias manos, era real. Y sus muros, finalmente, eran impenetrables. La retirada de mi padre no fue el final de la guerra, sino el comienzo de una nueva batalla, una que se libraría en el campo minado de la tecnología moderna, el grupo de WhatsApp Familia Unida. La calma duró exactamente lo que tardó mi padre en llegar a su casa y contar su versión de los hechos. A las 7 de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, como si hubiera sufrido un ataque epiléptico. La primera andanada vino de mi madre, Jacinta. Su mensaje era una obra maestra del género pasivo-agresivo. Mamá, qué bonita casa tienes, mijo. Se ve que le has echado muchas ganas. Qué bueno que te está yendo bien y que ya tienes gente extraña que te acompañe en lugar de tu propia familia. Luego, mi hermana Demetria, la princesa cuyo castillo acababa de ser expropiado. Demetria, no puedo creer lo que me contó mi papá. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Genaro? Nos diste falsas esperanzas. ¿Sabes lo ilusionada que estaba? Mi mamá no deja de llorar por tu culpa. Eres un egoísta. El siguiente en la línea de fuego fue mi cuñado, Cornelio. Cornelio, qué poca clase, cuñado. Arreglar tus asuntos así, en público. Muy poco hombre de tu parte. Pensé que éramos familia. Leí los mensajes, uno tras otro. No había ni una pizca de orgullo. Ni un cómo lo hiciste. Ni un felicidades. Solo reproches, acusaciones y un profundo resentimiento porque mi éxito no estaba a su servicio. Mi fortaleza no era un motivo de celebración, era un recurso que se les había negado. Y entonces, el grupo se llenó de refuerzos. Vi la notificación, mamá añadió a tía Eulalia. Mi tía Eulalia, la hermana de mi madre, la principal chismosa de la familia, la generala de los monos voladores. Su mensaje no se hizo esperar. Tía Eulalia, Genaro, sobrino, tu mamá me acaba de llamar, destrozada. ¿Cómo es posible que trates así a la mujer que te dio la vida? La familia es sagrada. Tu hermana te necesita. El dinero y las casas van y vienen, pero la familia es para siempre.
Recapacita, por favor. Me sentí acorralado, bombardeado desde todas las direcciones. La tentación de responder, de defenderme, de vaciar mi museo de agravios en ese chat era abrumadora. Quería escribirle sobre el suru rojo, sobre la promesa rota de la boda, sobre cada vez que me habían tratado como su sirviente personal. Pero entonces recordé el rostro derrotado de mi padre. Recordé la calma que sentí en el porche. Discutir con ellos era jugar su juego, con sus reglas. Y yo ya no quería jugar. Respiré hondo y, en un impulso de audacia, decidí tomar el control de la narrativa. Abrí mi perfil de Facebook, algo que rara vez usaba. Busqué la mejor foto que tenía de mi dúplex, una que había tomado al atardecer, con las luces interiores encendidas, dándole un aspecto cálido y acogedor. La subí. Y escribí un texto simple, pero cada palabra estaba cargada de intención. Después de 7 años de trabajo duro, sacrificios y vivir como un monje, aquí está el resultado. Proyecto Fortaleza, completado. 0 deudas. 0 favores. 100% mío. Agradecido por la lección de que el único plan de respaldo que necesitas en la vida es el que tú mismo construyes. No etiqueté a nadie. No era necesario. Le di a publicar y apagué las notificaciones. No necesitaba ver su reacción. La publicación no era para ellos. Era para mí. Era mi declaración pública de independencia. Mi punto final. Esa noche, mientras ellos libraban una guerra en un chat que yo ya no leía, yo estaba en mi pequeño taller. El olor a cedro llenaba el aire. Tomé el trozo de madera en el que estaba trabajando, el colibrí. Con una gubia afilada, empecé a tallar los detalles de las alas, liberando la forma delicada de la prisión de la madera. Cada viruta que caía al suelo se sentía como una capa de culpa, de obligación, de resentimiento que me quitaba de encima. Estaba haciendo con mi vida lo mismo que hacía con la madera, quitando todo lo que sobraba para revelar la verdad que había debajo. La verdad de quién era yo realmente, no quién ellos habían decidido que debía ser. La publicación en Facebook fue como lanzar una bengala en un polvorín. Aunque había silenciado mis notificaciones, no pude evitar la curiosidad a la mañana siguiente. El primer me gusta y el primer comentario eran de mi tío Aniceto. Tío Aniceto, ese es mi sobrino. Pura fibra y corazón. Felicidades, campeón. A callar bocas. Su apoyo público fue como un bálsamo. Luego vi comentarios de viejos amigos, de clientes, de gente que respetaba el trabajo duro. Pero, como era de esperar, también vi la reacción de mi familia. No comentaron directamente, pero un primo me mandó una captura de pantalla del muro de Demetria. Había publicado una de esas imágenes con una frase genérica: la lealtad es un regalo caro que la gente barata no puede permitirse. Era tan patético que me dio risa. Esa tarde, sentí la necesidad de hablar con la única persona en la familia que siempre había estado en mi esquina. Conduje hasta el taller mecánico de mi tío Aniceto. Lo encontré debajo de un viejo Mustang, con solo sus botas polvorientas asomando. Toqué una llanta para anunciarme. Se deslizó hacia afuera en el carrito, limpiándose la grasa de la frente. Sobrino. Vi tu publicación. Ya era hora. Pásame una cerveza del refri. Nos sentamos en unos bancos de trabajo, el olor a gasolina y a metal llenando el aire. Le conté todo, desde la orden de mi padre hasta la escena con el sobre de la renta y la guerra en WhatsApp. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato. Me lo imaginaba, dijo finalmente. Tarde o temprano iba a pasar. Tu madre es una gran estratega. Y tu padre, bueno, tu padre siempre ha confundido la autoridad con la razón. ¿Crees que hice mal, tío? Una parte de mí todavía se siente culpable. Él me miró fijamente, y en su mirada no había juicio, solo una profunda comprensión. ¿Mal? Genaro, hiciste lo que debiste haber hecho hace 10 años. Poner un límite. Esa casa es tuya. Es el fruto de tu sudor. No es el fondo de pensiones de tu hermana. Para ellos, tu independencia es una ofensa.
Están acostumbrados a que Demetria sea el Sol y tú el planeta que gira a su alrededor. Y de repente, resulta que no eres un planeta, eres una estrella con tu propia galaxia. Eso les asusta. Se quedó callado otro momento, perdido en sus pensamientos. Luego, su expresión se tornó más seria. Hay algo que nunca te he contado, porque no quería meter más leña al fuego, dijo en voz baja. Pero ahora creo que necesitas saberlo. Se inclinó hacia adelante. Cuando tenías como 20 años, recién empezabas con tus chambitas, yo fui a hablar con tu padre. Le dije, Porfirio, el muchacho es bueno. Tiene talento y es más trabajador que nosotros dos juntos. Mándamelo al taller. Le enseño el negocio de verdad, cómo tratar con clientes, cómo administrar. Lo hago mi socio. Juntos podemos hacer crecer esto. Lo miré, completamente sorprendido. Nunca había sabido nada de eso. ¿En serio dijiste eso, tío? Con estas mismas palabras. ¿Y sabes qué me respondió tu padre? Negó con la cabeza, una sonrisa triste y amarga en sus labios. Me dijo, Aniceto, gracias. Pero Genaro no tiene cabeza para los negocios. Él es más de obedecer órdenes, de hacer lo que le dicen. Es un buen muchacho, pero no tiene esa chispa. Mejor que siga de ayudante. Es más seguro para él. Un frío que no tenía nada que ver con la cerveza se instaló en lo profundo de mi estómago. Las palabras de mi tío resonaron en mi cabeza, no tiene cabeza para los negocios, es de obedecer órdenes, es más seguro para él. No era solo que nunca hubieran creído en mí. Era peor. Habían saboteado activamente una oportunidad que podría haber cambiado mi vida, todo para mantenerme en la pequeña y segura caja que ellos habían diseñado para mí. La del ayudante. El que nunca brillaría lo suficiente como para eclipsar a la verdadera estrella de la familia. No lo puedo creer, susurré, la voz rota. Pues créelo, dijo mi tío, poniendo una mano pesada y reconfortante en mi hombro. Escúchame bien. No creo que lo hiciera por maldad pura. Lo hizo por su propia mediocridad, por su propia visión limitada del mundo. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que les demostraste, sin su ayuda y a pesar de ellos, que estaban equivocados. Lo hiciste tú solo. Y eso, sobrino, es algo de lo que tienes que estar increíblemente orgulloso. No dejes que te lo quiten con chantajes. No cedas ni un milímetro. Salí del taller esa noche sintiéndome extrañamente ligero. La última brasa de culpa que quedaba en mi interior se había extinguido, reemplazada por una resolución dura como el acero. Ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de reclamar la vida que me habían dicho que no podía tener. Mi fortaleza tenía que resistir el asedio. Y yo era el único soldado que la defendería. La Guerra Fría duró 3 días. 3 días de un silencio tenso, cargado de amenazas no dichas. Sabía que no se habían rendido. Simplemente estaban reagrupándose para un asalto final. Sucedió un martes por la tarde. Yo acababa de llegar de una jornada larga y agotadora, cubierto de polvo y sudor. Mientras subía los escalones del porche, vi que el sedán plateado se estacionaba bruscamente frente a mi casa. Pero esta vez, no era solo mi padre. Las 4 puertas se abrieron casi simultáneamente. Mi padre, mi madre, Demetria y Cornelio. Se bajaron y caminaron hacia mi casa en formación de V, como un pelotón de fusilamiento. Mi madre iba al frente, con el rostro endurecido por una determinación sombría. Mi primer instinto fue entrar rápido y cerrar la puerta. Pero la voz de mi tío resonó en mi cabeza, ni un milímetro, sobrino. Así que me quedé ahí, en el porche, esperándolos. En mi territorio. Tenemos que hablar, Genaro, dijo mi padre, sin preámbulos, su voz era un trueno contenido. Estoy escuchando, respondí, mi voz más calmada de lo que me sentía. ¿Qué fue todo ese circo en el Facebook? Espetó Demetria, señalándome con un dedo acusador. ¿Poner en vergüenza a tu propia familia? Yo no puse en vergüenza a nadie. Simplemente publiqué mi logro. Si ustedes se sintieron avergonzados, quizás deberían preguntarse por qué.
No nos hables en ese tono, jovencito. Intervino mi madre, su voz temblando de ira. Somos tus padres. Nos debes respeto. El respeto es una vía de doble sentido, mamá. Y últimamente, siento que mi carril ha estado cerrado por obras. La discusión empezó a subir de tono. Cornelio me acusó de ser un envidioso. Demetria me llamó egoísta. Mi padre me recordó todas las veces que me habían dado un plato de comida. Era un bombardeo diseñado para derribar mis defensas. Y entonces, sucedió algo inesperado. La puerta de la unidad de arriba se abrió y Petra asomó la cabeza. Genaro, ¿está todo bien? Se escuchan muchos gritos. Mi familia se quedó en silencio, sorprendida. Miraron a Petra como si fuera una aparición. Todo bien, Petra, gracias, dije, dándole una sonrisa tranquilizadora. Solo una discusión familiar. Te pido una disculpa por el ruido. No, no te preocupes, dijo ella, aunque su mirada se detuvo un segundo más de la cuenta en mi madre, que la fulminaba con los ojos. Solo quería asegurarme. Y volvió a cerrar la puerta. Su breve aparición había cambiado la dinámica. Les había recordado que este ya no era solo un asunto familiar. Este era un edificio con testigos. Mi casa. Así que es verdad, dijo mi madre, su voz un siseo bajo y venenoso. Metiste a extraños en la casa que podría haber sido para tu hermana. Metí a inquilinos que pagan su renta en la casa que es mía, repliqué, enfatizando cada palabra. Justo cuando la tensión estaba a punto de estallar de nuevo, una segunda camioneta, una Ford Lobo vieja y ruidosa, se estacionó detrás del sedán. Era mi tío Aniceto. Se bajó con una calma que contrastaba con la tormenta en mi porche. Yo no lo había llamado. Su llegada fue un acto del destino. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz profunda y tranquila. Parecen sopilotes rodeando la carroña. No te metas, Aniceto. Este es un asunto familiar. Le advirtió mi padre. Soy familia, respondió mi tío, acercándose hasta quedar a mi lado. Y lo que veo aquí no es una discusión familiar. Veo a 4 personas acosando a un hombre en su propia casa. Se volvió hacia mis padres. Su mirada era dura como el acero. ¿De verdad no les da vergüenza, Porfirio, Jacinta? En lugar de estar orgullosos del hombre en el que se ha convertido su hijo, del imperio que ha construido él solo, ¿vienen aquí a exigirle? Su hermana lo necesita. Gritó mi madre. No. Tronó mi tío, y su voz retumbó en la calle, haciendo que don Nazario se asomara por la ventana. Ustedes lo que necesitan es dejar de tratar a su hija como una inútil y a su hijo como su cajero automático. Este muchacho, dijo, poniendo una mano en mi hombro, ha logrado más con su sudor de lo que ustedes le dieron en toda su vida. Lo logró no gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes. De su falta de fe, de su favoritismo ciego. Así que, ¿por qué no se suben a su cochecito, se van a su casa y dejan a este hombre en paz de una buena vez? El silencio que siguió fue absoluto. Don Nazario, desde su ventana, aplaudió una sola vez, un sonido seco y solitario que fue como un disparo. Mi madre estaba pálida de la furia. Mi padre tenía la cara roja. Demetria y Cornelio parecían haberse encogido. Habían sido humillados. Públicamente. Sin una palabra más, dieron media vuelta, se subieron a su coche y se fueron. No con la lentitud de antes, sino con la prisa de un ejército derrotado. Después de que el sedán plateado desapareciera por la esquina, un silencio extraño se asentó en el porche. Me sentía vacío, agotado, como si hubiera corrido un maratón emocional. Mi tío Aniceto seguía a mi lado, su mano aún en mi hombro, un ancla en la tormenta. ¿Estás bien, sobrino?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba seguro de si era verdad. Sí, tío. Gracias. No sé qué habría hecho si no hubieras llegado. No hice nada que no debieras haber hecho tú mismo hace mucho tiempo, dijo, sonriendo un poco. A veces la familia necesita escuchar la verdad de alguien de afuera para que le entre por esas cabezas duras.
Esa noche, no hubo mensajes. El silencio era total, absoluto. Era un silencio diferente al de antes. No era la calma antes de la tormenta. Era el silencio de un campo de batalla después de que la lucha ha terminado. El silencio de la devastación. Los días que siguieron fueron extraños. Me sentía como si me hubieran amputado una parte del cuerpo. Una parte enferma, gangrenada, pero una parte que había estado conmigo toda la vida. La ausencia del drama constante era casi ensordecedora. Mi vida era pacífica. Y tuve que aprender a vivir con esa nueva paz. Una semana después de la confrontación, recibí un último mensaje. No fue en el grupo, sino un mensaje privado de Demetria. Demetria, espero que estés feliz. Destruiste a la familia. Mamá no deja de llorar. Todo por tu egoísmo y tu estúpida casa. Leí el mensaje y no sentí ira. No sentí tristeza. No sentí nada. Era como leer un despacho de un país extranjero con el que ya no tenía relaciones diplomáticas. Simplemente, ya no me importaba. Recordé las palabras de mi tío. Recordé la cara de mi padre al ver el sobre de la renta. Recordé los 7 años de trabajo. Y supe que no había destruido nada. Me había salvado. Sin responder, abrí los detalles de su contacto y, con un movimiento firme de mi pulgar, presioné bloquear. Una pequeña ventana de confirmación apareció. ¿Bloquear a Demetria? Presioné bloquear de nuevo. Se sintió como poner el último ladrillo en el muro de mi fortaleza. Luego, abrí WhatsApp y busqué el grupo Familia Unida. El nombre me pareció una broma cruel. Toqué el título, me desplacé hasta el final de la lista de miembros, hasta la opción en letras rojas que parecía gritarme. Salir del grupo. Dudé por una fracción de segundo. Era el último hilo que me unía a ellos. Cortarlo era definitivo. Pero entonces pensé en mi paz. En mi casa. En Petra y Macario. En don Nazario y mi tío Aniceto. En el olor a cedro de mi taller. Y supe lo que tenía que hacer. Presioné el botón. Otra ventana de confirmación. ¿Salir del grupo, Familia Unida? Presioné salir. Una pequeña notificación apareció en la parte superior de la pantalla, saliste del grupo. Fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Ha pasado un año desde ese día. Un año de silencio, un año de paz, un año de crecimiento. Nunca volví a hablar con mis padres ni con mi hermana. Sé por mi tío Aniceto que Demetria y Cornelio finalmente encontraron un departamento más pequeño y más barato en otra parte de la ciudad. Sé que mi madre a veces le pregunta a mi tío por mí, pero nunca ha intentado llamarme directamente. El orgullo, supongo, es un muro más alto que el que yo construí. Mi vida, por otro lado, ha florecido de formas que nunca imaginé. El dúplex es más que una casa, es el centro de mi pequeño universo. Petra, Macario y yo nos hemos convertido en una especie de familia improvisada. Los domingos, en lugar de ir a una cena familiar tensa, organizamos una carne asada en el patio trasero. Don Nazario siempre se une, trayendo sus historias y su apetito. Mi tío Aniceto viene cuando puede, y sus carcajadas retumban en todo el patio. Hablamos de todo y de nada, de fútbol, de libros, de los problemas en el trabajo, de los sueños que aún tenemos. En este patio, nadie me juzga. Nadie espera nada de mí más que sea yo mismo. Aquí, no soy el ayudante ni el plan B. Soy Genaro. El amigo. El propietario. El que sabe asar la carne al punto perfecto. Mi taller de madera ha crecido. Empecé a vender algunas de mis piezas en línea, y para mi sorpresa, a la gente le encantan. El colibrí que tallé durante esos días de tensión fue el primero que vendí. Lo que era un pasatiempo secreto se está convirtiendo en una pequeña fuente de ingresos extra, pero más importante, en una fuente de orgullo inmenso. Esta tarde, mientras estoy en el patio, con el olor a carbón y a carne asada llenando el aire, veo a mi alrededor. Veo a Petra riendo de un chiste malo de Macario. Veo a don Nazario enseñándole a mi tío una foto de sus nietos en su celular.
Escucho la música, el zumbido de las conversaciones, el sonido de la vida real, sin filtros y sin agendas ocultas. Miro mi casa, mi fortaleza. Los muros que levanté con tanto esfuerzo no solo me protegieron del mundo exterior, sino que también crearon un espacio seguro para que una nueva y mejor forma de familia pudiera crecer. Dicen que le di la espalda a mi familia, que destruí lo que nos unía. Yo creo que, por primera vez en mi vida, me di la mano a mí mismo. Me rescaté. A veces, para construir algo nuevo y sólido, primero tienes que demoler las ruinas de lo que te estaba aplastando. Y mientras sirvo un trozo de arrachera perfectamente asada en el plato de mi tío, no puedo evitar preguntarme, dirigiéndome a ese juez silencioso que todos llevamos dentro. En mi lugar, ¿ustedes qué hubieran hecho? ¿Fui yo el malo?